que en la vida los momentos difíciles son enfrentados con decisión. Radio Mujer presenta Historias y Vida. Buenas tardes, estamos iniciando Historias y Vida este sábado 4 de marzo, primero del mes, y bueno, pues de verdad saludándote con mucho gusto, deseando que estés en tus actividades de fin de semana, quizá ya más relajado que entre semana. Generalmente, bueno, pues entre semana uno anda corriendo de un lado a otro, y los sábados es el momento perfecto para el descanso, para convivir con la familia, convivir con los amigos y estar escuchando, por supuesto, Radio Mujer a través del 1040 de AM en tu radio, y también en internet nos puedes sintonizar, nos puedes estar escuchando en radiomujer.com.mx. Gracias a David Villaseñor, que está en los controles. Arturo Cervantes también está en los controles, le mandamos un gran saludo. Abraham en la imagen, y bueno, pues en este micrófono Rosy Muñoz. Un saludo a todas las personas que nos escuchan fuera de esta zona metropolitana, ya sea pues aquí en el país o quizá fuera del país, en Austin, Texas. No sé si nos estamos escuchando. Si nos estamos escuchando, pues en el 91.5 le mandamos un gran saludo a toda la gente que también, bueno, pues es parte de esta gran programación. Y como cada sábado, ya desde el pasado año, bueno, pues recordarás que y quedamos ahí con la Asociación Humanamente, Voz Pro Salud Mental, estar invitando la gente que trabaja con ellos y hablar de los distintos trastornos que ahí manejan. Y de verdad vale mucho la pena informarnos, escuchar los testimonios, porque gracias a los testimonios, bueno, nos damos cuenta si alguien en tu casa, a lo mejor tú, alguien a tu alrededor, está viviendo algo similar, y se puede ahorrar ahora sí que muchísimas consultas, porque pues desafortunadamente a veces los diagnósticos están ahí equivocados, y por eso es la razón de que este programa siempre contemos con un testimonio. Así es que agradezco a mis dos invitadas el que se hayan dado cita esta tarde para hablar del tema trastorno límite de personalidad. ¿Qué es esto de este trastorno? Ya lo hemos dicho en otros programas, de repente nada más escuchamos los nombres y queremos ahí como etiquetar a las personas sin darnos cuenta qué es exactamente. Gracias a Diana Arriola, ella es psiquiatra, Arriola González me dijiste, psiquiatra y especialista en el tema. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Rosy, muy bien. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti y mucho gusto en conocerte y aprender de tu experiencia sobre este tema. Y tenemos un testimonio, Alejandra. Alejandra, gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, gracias a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primera vez en radio, me decías. Así es. Pues ojalá que lo disfrutes mucho. La verdad es que la radio se va rapidísimo. Los programas de radio pues es como muy vuela el tiempo. Uno dice, ay, 1 hora, ¿no? Y ya cuando menos te acuerdas, bueno, nos estamos despidiendo. Así es que disfrútalo mucho y agradecerte el que nos compartas tu testimonio. Vamos a iniciar primero con Diana para que nos dé como una introducción qué es exactamente este trastorno límite de personalidad. Ok, bueno, así como lo dice el nombre, tiene que ver con la personalidad, ¿no? Todos tenemos rasgos de personalidad, como en un abanico, ¿no? de variabilidad, y podemos encajar de repente en personas ser más sociables, más introvertidas, a veces desconfiadas, sí, pero que no llegan a afectarnos nuestro funcionamiento, ni a nivel personal, ni a nivel social, familiar, laboral, académico, etcétera, ¿no? Pero cuando estos rasgos comienzan a tener un patrón, ¿sí? Una duración crónica, o sea, de mucho tiempo, y generan consecuencias en nuestros diferentes ámbitos de la vida, ¿sí? Estamos hablando de la probabilidad de un trastorno de personalidad, ¿sí? El trastorno de personalidad es un tipo de los trastornos de personalidad que existen. Entonces, si estos rasgos tienen consecuencias en nuestra vida, sí tenemos que tener una valoración para poder hacer un diagnóstico. ¿Cómo qué rasgos específicamente estamos hablando? Específicamente en el trastorno límite de personalidad, que también se le conoce como borderline o fronterizo, hay una marcada inestabilidad emocional, ¿sí? Cambios bruscos en el estado de ánimo, ¿sí? Que pueden durar ciertos minutos, ciertas horas,
¿sí? A diferencia del trastorno bipolar, que la duración en el cambio de los estados de ánimo es de mayor tiempo. Eso nos hace más difícil el diagnóstico, ¿no? Claro. La parte de la impulsividad, ¿sí? Las personas les cuesta trabajo controlar sus impulsos, ¿sí? Se salen de control y pueden salirse de control en diferentes áreas, ¿no? Estamos hablando desde agresividad, peleas recurrentes, ira descontrolada, consumo de sustancias, ¿sí? Las adicciones, también hay una asociación con trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Gastos impulsivos. O sea, una serie de cosas. Digamos que el impulso es clave en este tipo de trastorno. Sí, muy característico. Reaccionan por impulso. Impulsividad, sí. Y sí lo hace muy difícil, como tú bien lo mencionas, ya sea en cuestión de diagnóstico ante la bipolaridad, sí, por el periodo del tiempo. Es decir, aquí una persona puede ser de un momento a otro. Sí. Ahora, ¿qué puede influir? Porque a veces nos damos cuenta que, bueno, pues con todo lo que hacemos, las actividades diarias y cómo ha ido evolucionando de repente el ritmo de trabajo, sobre todo, bueno, pues ya en ciudades tan grandes, puede ser o puede afectarnos también este ritmo de vida, este estrés, todas las implicaciones que tenemos el ser humano, y de un momento a otro nos hacemos como vulnerables. A veces estamos en el tráfico y cualquier cosita ya reaccionamos. Entonces, de ahí la importancia de tener un diagnóstico exacto y trabajar también pues en esta parte de no equivocarnos o no confundirnos, como yo decía al principio, ¿no? Que de repente etiquetamos y decimos, no, seguramente tiene este trastorno. Y a lo mejor lo que tiene fue un mal día, que se levantó ahora sí que con el pie izquierdo, se le cayó el café y una cosa lo llevó a otra, ¿no? Sí, yo creo que aquí, Rosy, además de estos síntomas, como te comentaba, también hay una dificultad en las relaciones interpersonales, Okay. ¿sí? Entonces, a la hora de hacer un diagnóstico, se toman muchos aspectos en cuenta, el tiempo de evolución que tienen los síntomas, ¿sí? Ahora sí como que todo el funcionamiento de la persona, ¿no? Si se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo. Antecedentes, por ejemplo, es común en estas personas amenazas suicidas, ¿sí? O también ya gestos suicidas, ¿sí? En el trastorno límite de personalidad estamos hablando que hay un 10% de riesgo de suicidio. Hay también conductas de autoagresión. Las personas se cortan, se golpean, se muerden, ¿sí? Hay una serie de criterios, no necesariamente la persona tiene que cumplir todos los criterios para hacer el diagnóstico, pero sí la mayoría, ¿no? Entonces nos da una variabilidad de tipos de trastorno límite de personalidad. Claro, que ustedes ya, los especialistas, ya saben qué pruebas o qué exámenes o en qué fijarse, no sé, para hacer dicho diagnóstico. ¿También viene por genética este trastorno? Bueno, hablando de las causas... Vamos a la pausa. Me están poniendo la música. Eso es que nos tenemos que ir a corte. Así es que al regreso hablamos de más del tema de trastorno límite de personalidad. Factores múltiples, ¿no? Como tú decías hace un momento, el estrés que estamos viviendo en la vida cotidiana sí es un factor de riesgo, pero la diferencia es que no todas las personas respondemos igual al estrés. Okay. ¿Sí? Hay personas con cierta vulnerabilidad, sí, que sus respuestas pueden ser mucho más reactivas, impulsivas, ¿sí? Que les afectan su estado de ánimo de una manera mucho más impactante que otras. Entonces, aquí estamos hablando de una vulnerabilidad también ya genética, ¿sí? Yeah. Donde hay esta influencia, ¿no? Si tenemos antecedentes familiares, ¿no? De personas, nuestra mamá, papá, hermanos, familiares, ¿no? Con algún trastorno del estado de ánimo como depresión, bipolaridad, ¿sí? También ya es un factor de riesgo, ¿sí? Abuso de sustancias también es un factor de riesgo, ¿sí? Otra de las causas es que ya se ha visto que hay alteraciones a nivel de los neurotransmisores que regulan los afectos o la respuesta de la persona para poder modular sus respuestas afectivas, ¿no? Ante situaciones de estrés. Yeah. También ha habido ya estudios sobre anomalías, ¿sí? En la anatomía y la función de ciertas áreas cerebrales,
¿sí? Que también influyen, ¿sí? Que tiene que ver mucho, por ejemplo, con la parte cognitiva, ¿sí? O la parte impulsiva. Sí. También ya se ha visto, y esto es los factores psicosociales, ¿no? Si hay antecedentes desde la infancia de maltrato, abuso, puede ser abuso físico, sexual, psicológico, ¿sí? Negligencia en el cuidado, ¿sí? Todos estos son factores que se van agregando, se van sumando, ¿no? Para que una persona que ya trae también la vulnerabilidad, ¿sí? Es como un caldo de cultivo, entonces pueda detonar en algún momento el trastorno. En el trastorno límite de personalidad, los síntomas inician generalmente en la adolescencia, ¿sí? Y se pueden ir agregando más síntomas, ¿no? Pero es difícil hacer un diagnóstico, ¿sí? Y generalmente, bueno, ya cuando se hace el diagnóstico, ¿sí? Pues es porque ya hay, o sea, situaciones de mucho riesgo, ¿no? Okay. Se fueron a lo mejor pasando desapercibidos, o lo que es muy común decir es adolescente, se le va a pasar, ¿sí? Ciertas conductas, pero que ya nos están hablando de factores predisponentes, ¿no? Que puedan desarrollar latente, un trastorno. ¿Sí? Bien, vamos a escuchar a Alejandra el testimonio, y pues en base a su situación, experiencia de vida, pues aprender un poquito más. Ale, ¿podemos decir tu edad? Sí, tengo 24 años. 24, que decíamos que se ve muchísimo más jovencita. Ale, cuéntanos, ¿cómo inició este trastorno? ¿En qué momento, bueno, ya no lo irás contando, te iba a decir, ¿en qué momento te diste cuenta que era un trastorno como tal? Más bien, ¿qué fue lo que comenzó en tu adolescencia? ¿Lo empezaste a vivir? Como desde los 17 años, yo sufría de mucha ansiedad. Y me deprimía mucho, pero la gente te dice, es que estás enferma de los nervios, nada más échale ganas. Entonces, pues tú no conoces. Sí fui con psicólogos, pero pues ellos me decían lo mismo, ¿no? Nada más es una etapa, o sea, nunca se tomó o se pensó que fuera un trastorno. Entonces yo generé mucho apego hacia mi mamá, y cada que ella por trabajo tenía que salir de viaje, a mí me daban crisis de ansiedad muy fuertes, pero yo no lo entendía. Como a los 21, 22, esto se fue haciendo más fuerte. ¿A qué punto? Al punto que ella me tenía que llevar a la escuela, no me podía yo ir a ninguna parte sola, no me podía quedar en casa sola. Y pues eso como que a mi mamá la empezó a preocupar un poquito más. Oye, ¿pasó alguna situación que a lo mejor tú digas, bueno, esto lo detonó, como nos dice la psiquiatra? ¿Alguna cuestión que dijeras, pues de un momento a otro empecé a sentir la ansiedad, o no? La primera crisis que me dio fue cuando mi mamá salió de viaje por 2 semanas, entonces iban a ser 2 semanas que yo me iba a quedar sola. ¿Y no salía antes o no tanto tiempo? Salía 1 o 2 días. Ah, ya. Y fue como el temor a quedarme sola. A estar sola. Incluso teniendo a mis hermanos en casa, era el temor de quedarme sin mi mamá. Y después, ¿cómo, qué otras circunstancias empezaron a suceder? Pues, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, en mí, que soy bailarina, qué padre. Lo detonó mucho el que yo dejara todo, ¿sabes? Dejar la escuela, dejar mi trabajo, dejar de ir a mis clases, todo eso lo detonó. Entonces ahí fue cuando hasta yo misma me preocupé y vi que ya las cosas no estaban nada bien. O sea, ya no te importaba, ya no tenías el mismo gusto por las actividades. No, nada, así de plano me la pasaba todo el día acostada. ¿Y qué te decían en tu casa? Que me parara, que era una floja. O sea, pensaban que lo estaba haciendo para llamar la atención. ¿Y tenías estos cambios quizá que nos comenta la doctora, de un momento a otro, a lo mejor el impulso de estar muy bien y luego estar como en una situación crítica? Sí, estaba la mayoría del tiempo o deprimida o muy enojada, o sea, por cualquier cosa estaba pero furiosa. Y entonces, ¿cuántos años pasaron o cuánto tiempo pasó sin que encontraras el punto exacto de lo que te estaba sucediendo? Pues inicié como entre los 17 y 18 y a mí me diagnosticaron a los 24. O sea, fueron años así. Hace poquito me acaban de... ¿Y alguna vez intentaste alguna conducta suicida o no? Sí, el año pasado. Sí. Oye, y
¿Lo platicabas con algún amigo, con alguna amiga o te lo quedabas tú guardado? No, era como yo guardado o contárselo a mi mamá, pero pues no, ella no entendía bien lo que me pasaba. Quizá a lo mejor lo que nos mencionaban es adolescente y o así es su forma de ser. Ajá. ¿Y alguien en tu casa similar a tu conducta, como decíamos, mamá, papá? Mi papá sufría de depresión. Entonces toda mi infancia fue verlo, incluso verlo con crisis de ansiedad. Y eso en un momento a mí mi doctor me decía, es que tú estás repitiendo como quien dice el mismo patrón. Porque tú antes, ¿cómo te recuerdas? Pues yo recuerdo que yo era muy feliz, que incluso yo decía, ay, no, es que amo vivir, amo bailar, o sea, era muy, muy raro que yo estuviera deprimida. Ajá. Pero ya toda la etapa, te digo, por ejemplo, desde que estuve en la prepa ya fue muy, muy difícil. Porque era como, ¿cómo alguien va a llevar cómo alguien la va a llevar su mamá a la prepa? ¿Cómo alguien no va a querer ir a fiestas en la prepa porque tiene miedo de estar sola o de salir? Y era un temor como a lo mejor los niños que no quieren que se vaya la mamá. Ajá, exacto, así. O sea, yo lo veo en mi sobrina, pero mi sobrina de 3 años. Ajá. Y yo, 18 años y tener miedo que mi mamá no está. O sea, estaba... Ajá. Y en ese tiempo que decías que a lo mejor fuiste con alguno que otro médico, ¿tomabas pastillas? Una vez, pero una tía me recomendó ir con un médico general y él me recetó un antidepresivo. Bueno, yo no sabía que era antidepresivo, pero eso sí hacía que me sintiera mejor. Y entonces, ¿no generaste alguna adicción? No, nada, lo tomé como durante 8 meses y como yo me sentía muy bien, yo lo dejé y pensé que pues con eso ya bastaba. ¿Y qué pasó después? Otra vez regresó la ansiedad. Yo creo que como menos de medio año otra vez regresó la ansiedad. Y la ansiedad dices que es esta situación, el miedo a que tu mamá se fuera. O casi siempre mi miedo era llegar a la crisis. Ya. ¿Sí me explico? O sea, siempre tenía miedo de ponerme tan mal que llegara a una crisis, porque estando en la crisis te pierdes. O sea, tienes miedo... Como que tu miedo se multiplica por 100, entonces tienes miedo a cualquier cosita. Y en esa crisis puedes intentar muchas cosas. Ajá, puede ser. O también el sentir como quiero entenderte esto que me dices de cuando llega la crisis, el sentir muchas emociones. Ajá, no sabes cómo controlarte. Ya. Ajá. Y entonces a los, ¿qué dices? 24. Bueno, 24. Bueno, sí, faltaban 2 meses para cumplir 24. Cuando ya encontraste una persona que dio con el punto. Ajá, es que yo nunca había ido con un psiquiatra, porque ya sabes lo que se dice, que ir con un psiquiatra es para las personas que están locas, pero ya era tanta mi desesperación, o sea, ya estaba, yo no podía estar sola, querer ir con mi mamá a su trabajo, o sea, ya estaba a ese punto. ¿Y cada cuánto te sucedía esto? ¿O ya vivías permanente? Ya permanente con la ansiedad, ya fue cuando vi que no estaba... Ah, sí, porque dices que dejaste todo. Ajá, dejé todo. O sea, estaba todo el día en mi casa, pero como mi mamá se iba a trabajar, yo tenía tanto miedo de estar sola, me iba con mis abuelos o como con mi hermana. Entonces ya no estaba bien porque yo no podía estar sola, era como si estuviera otra vez chiquita. Y entonces, bueno, nunca te dio como curiosidad, ya ves ahorita con la tecnología que de repente uno se mete a investigar a ver qué es y todo. Yo creía que era depresión. Me metí a internet y vi que tal vez era depresión y me podían dar antidepresivos. Entonces mi hermana es psicóloga, entonces yo hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Quiero ir con un psiquiatra. Y cuando se lo conté a mi mamá, no, es que eso es para los locos, ¿cómo crees? No. Vamos a quedarnos con esto. Sí, vamos a la pausa y seguimos con tu testimonio de regreso. Gracias. Muy pronto para ayudarte a un diagnóstico, pero yo veo que tienes rasgos límites de personalidad. Y ya yo, o sea, no entendía ni siquiera que era un trastorno ni nada. Me recetó antidepresivos y yo regresé como a la semana porque los antidepresivos me causaron mucha ansiedad. Entonces después fui con él y me recetó un ansiolítico que bajó totalmente la ansiedad. Y cuando te dio el diagnóstico, ¿qué pasó? Lo investigué y vi que sí tenía pues casi todos los síntomas, eran los que yo manejaba. ¿Los síntomas de los que nos hablaba la doctora te has sentido identificada o no necesariamente todos?
Sí, con la mayoría me siento identificada. Nos compartías en la pausa que fue a raíz también del el término de una relación. Así es. Yo tenía una relación, vaya, primero me daba cuenta que no podía estar sola, incluso sin mi mamá, pero sin una figura masculina. Entonces tenía un novio y sentía que íbamos a terminar, entonces yo buscaba a alguien más. O sea, nunca podía estar sin salir con un hombre, nada. O sea, por ejemplo, yo estaba sola en mi casa, no sé, te pongo un ejemplo, un domingo, y no tenía un hombre con el cual salir, yo me sentía muy desesperada. Pero yo lo veía normal, ¿no? O sea, yo, como dice la doctora, sentía que era parte de mi personalidad. Entonces, con este chico fue la relación más larga que he tenido, pero con él, por ejemplo, hasta ahorita lo veo, sufría abuso, había violencia, había malos tratos, y yo todo eso lo aguantaba. Y el momento que él me decía que íbamos a terminar, yo me ponía muy mal y era otra crisis que me daba. Entonces, el doctor me dijo que ese era como de los principales síntomas para tener el trastorno TLP. Yo cuando me enfermo un poco más, que tengo varias crisis de ansiedad, él se aleja por completo de mí, entonces eso es lo que a mí me tumba por completo. ¿Ya no estás con esta persona? No, ya no. Bueno, también me llama la atención lo que nos comentaba la doctora, que de un momento a otro, quiero comprender, doctora, se puede sentir esta impulsividad, es decir, yo puedo estar 100% a gusto en mi trabajo y de repente sentir una rabia y azotar la puerta y hacer un drama y todo. Sí. Así, tal cual. Sí, porque se dice que hay un problema para regular los afectos y la químico. impulsividad. Sí. O sea, que no es nada más cuestión de contrólate, no. No. O sea a nivel cerebral algo sucede. Sí. Era lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Respecto a las causas del TLP, que se ha visto, ¿no? Que hay neurotransmisores, ¿sí? Y zonas a nivel cerebral, ¿sí? Que no funcionan de una manera adecuada, y entonces la consecuencia es que hay una falta de control de la impulsividad. Sí nos podemos confundir muy fácil, ¿no? Lo que sucede con Alejandra, ella maneja mucho el término de ansiedad, otro término del que hoy en día se habla bastante. Entonces, yo a lo mejor supongo que alguien que nos escuche que diga, yo también tengo ansiedad, pudiera confundirse. Vaya, no se va a hacer el autodiagnóstico, tendría que ir con un especialista. Sí, lo que pasa es que estamos hablando que en el trastorno límite de personalidad también hay comorbilidades que haya algún otro diagnóstico agregado, ¿no? Okay. Y los más comunes son los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, junto con el trastorno límite de personalidad. Ale, entonces, bueno, te hacen ya el diagnóstico y comienzas con tus medicamentos. Así es. Y ¿cómo funciona todo? ¿Cómo va evolucionando? de un inicio es acostumbrarte, porque cada medicamento tiene efecto secundario. Entonces es acostumbrarte a, no sé, sentir diferentes sensaciones, y todo eso yo lo hablaba con mi doctor y me decía, no, es normal, porque yo sufría mucho de despersonalización y desrealización. ¿Cómo es eso? A ver. La desrealización es sentir que todo lo que está a tu alrededor no existe. Es como si estuvieras viendo una película, una caricatura, todo lo ves diferente. Y la despersonalización es sentir que no eres tú. Que, o sea, es tu cuerpo, pero no, o sea, llegas al tal grado de verte en un espejo y saber que es tu cuerpo, pero no sentirte tú. Ajá, ok. Y entonces comienzas a tomar los medicamentos y también a combinarlo con alguna terapia. Así es, seguía yendo cada semana con mi psiquiatra, y él, como mi mamá, seguía un poco como, no rara, yo la veía que ella no lograba entender muy bien. Él nos recomendó ir a Humanamente, más bien a mi mamá, a que tomara cursos ahí. Mi mamá fue una semana y a la siguiente semana me recomendó que yo fuera, que ahí había grupos donde me podían apoyar. ¿Qué te decía tu mamá cuando le dijiste de este diagnóstico? ¿Cuál era su pensar? Pues es que no lo entendía. Yo creo que ella en un principio seguía pensando que tal vez era por herencia de mi papá y que yo tenía solo depresión. O sea, ella no podía entender que era un trastorno o que su hija tuviera un trastorno. ¿Y tus hermanos, hermanas? Mi hermana, la más grande, al momento que te comento, ella es psicóloga, ella lo entendió y ella me ayudaba mucho en como hablándolo con mi mamá, para que ella lo entendiera. Comprendiera. Ajá. Y mi hermano siempre ha sido como
no sé, muy aislado en ese tema. O sea, él sabe que estoy enferma, pero hasta ahí, o sea, no se habla de ese tema con él. Oye, y al momento que te dan el diagnóstico, ¿qué viene en ti? Porque muchas veces cuando uno dice, bueno, ya sé qué es lo que tengo, ya descansas. Pero quizá cuando se trata de algún trastorno, pues a lo mejor también te da mucho miedo el vivir todo el tiempo así o el no controlarte. Así es. Al principio sí fue como un descanso porque por fin supe qué es lo que tenía. Uh-huh. Porque yo pensaba que me iba a volver loca con todas esas sensaciones que tenía. Y después te das cuenta que pues un trastorno también puede ser, o no sé si es una enfermedad mental, entonces eso te causa mucho miedo. Uh-huh. Porque tú misma ya te pones como una máscara, ¿sabes? Doctora, a ver, díganos, ¿es una enfermedad mental un trastorno? Un trastorno de personalidad, sí. Es una enfermedad mental. ¿Qué diferencia hay entre trastorno, síndrome, enfermedad? ¿Es lo mismo? Bueno, lo que pasa es que un trastorno, un síndrome es un grupo de síntomas y signos, ¿sí? Que engloban una enfermedad. Ah, ok. ¿Y son estas enfermedades que les llaman, que están en el manual, que ustedes trabajan? Sí. Ah, ok. Y que ahora ya las conocemos como tal, porque hace años pues, a lo mejor les llamaban de otra manera, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que, o sea, ciertamente conforme pasa el tiempo hay mucho más avances, ¿no? En investigación y ha aumentado la prevalencia, ¿no? Uh-huh. Por también las condiciones en las que vivimos. Pero finalmente pues ya también eran patologías o enfermedades o trastornos que ya existían. No se conocían tanto. Si aún, como lo comenta Alejandra, ¿no? Con su mamá, la dificultad de aceptar de su mamá que fuera siquiera una cita con el psiquiatra, ¿sí? Uh-huh. Ahorita en el 2017, imagínate hace 30, 40 años. Sí. Sí, no, y luego también se prestaba mucho, bueno, pues, a exorcismos y situaciones ahí rituales, porque bueno, no tenían a lo mejor el conocimiento o era como más fácil, señalarlos, ¿no? Como, se les metió tal cosa, tal espíritu y ya, ¿no? Sí, yo creo que eso sigue también ¿todavía? Vigente, sí. Y se maneja mucho, desafortunadamente, hace unos días con el caso que sucedió en Monterrey, lo podíamos hablar unas compañeras, decíamos, bueno, qué fácil es decir, tiene depresión y ya. Qué fácil y qué miedo para las demás personas que realmente tienen a lo mejor un diagnóstico como tal. En el sentido de que, pues, es una depresión y verse en esta situación que vivieron en Monterrey, yo pudiera llegar a eso cuando realmente no tiene nada que ver. Es decir, es un tema tan extenso esto de la depresión que pues ojalá más adelante le invitemos. Sí, está doctora, muy bien, Rosy. Porque si no nos vamos a salir del tema, me voy a poner a hablar ya de otra cosa y voy a salirme del tema, pero a lo que yo quería llegar es a este punto de qué bueno que ya hay un nombre como tal y un título, y trabajar también con la parte de la familia, porque creo que es otro punto importante, ¿no? Cómo lo pueden aceptar, cómo nos podemos apoyar, pues para que vaya teniendo una mejor evolución, en este caso Alejandra, ¿no? Sí, mira, yo creo que aquí la situación de Alejandra fue muy afortunada en que encontró un psiquiatra que hizo su diagnóstico, hizo su valoración, hizo su diagnóstico, inició un tratamiento, pero parte del tratamiento como psiquiatra también tenemos que apoyarnos en la red de apoyo que tiene la persona, ¿no? De primera instancia es la familia, ¿sí? A través de la psicoeducación que su mamá llevó en Humanamente, ¿sí? Le recomendó a Alejandra que acudiera también para que ella también llevara la psicoeducación, ¿no? Y tener una herramienta como esta nos lleva tanto a la persona que tiene el diagnóstico como a sus familiares, ¿sí? A tener una actitud mucho más activa respecto a la enfermedad, el tener el conocimiento, ¿no? De cuál es el diagnóstico, cuáles son los síntomas que se tienen, cuáles son las causas, ¿no? Que influyen, cuáles son los factores de riesgo o detonantes para una crisis, ¿sí? Hacen que tanto la persona con el diagnóstico como sus familiares puedan atender de una manera mucho más adecuada cuando se presenta una situación y llevar un mejor acompañamiento. Y esto, de manera muy importante, Rosy, se refleja en la evolución favorable de las personas. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con el tema. Gracias.
Entonces es muy complicado. Se supone en los trabajos hacen los exámenes, ¿verdad? Bueno, en algunos, no en todos, ¿no, doctora? En algunos. Sí, que tienen que hacer pues un diagnóstico para ver si la persona es candidata a tal o cual puesto, ¿no? Sí, bueno, se supone que en un trabajo tienes una serie de evaluaciones, ¿no? O los exámenes psicométricos, pero muchas veces no reflejan el diagnóstico. O sea, que no pudiéramos saber con certeza si nuestro personal tiene o no algún trastorno, o a lo mejor todavía no lo detona algo. Exactamente. Aquí la otra situación que genera mucha dificultad es cuando las personas, cuando ya se les hizo el diagnóstico, llevan un tratamiento y se encuentran ya estables, ¿sí? En sus síntomas, a la hora de regresar al trabajo, es decir, híjoles, voy a decir si tengo un diagnóstico psiquiátrico o no lo tengo, porque corren el riesgo de que no los contraten. ¿Y qué nos recomienda? Eso ya es una decisión personal que la tendría que hablar con su médico tratante, con la familia, porque, bueno, no todos los casos son iguales. Ajá. Y creo que ahí ya a lo mejor estuviéramos entrando en temas como de derechos humanos, ¿no? A lo mejor. Exactamente, que es otra parte, ¿no? El estigma, el rechazo, pues ahora sí el maltrato, ¿no? Que sufren las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico, independientemente sea cual sea. Y ya sería cuestión, pues, de ahora sí que de cada empresa, ¿no? Exactamente. Bueno. Ale, para terminar tu historia, cuéntanos, ¿cómo te has sentido? ¿Regresaste tú dices que eres bailarina? Así es. ¿Regresaste al baile? ¿Sigues con tu vida? ¿Cómo vas? Pues ahorita voy muy bien. La verdad, el curso de Tierra a la Vista de la Asociación Humanamente me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿De qué trata, más o menos? Trata, por ejemplo, en primera, de ver que tú no estás enfermo. En este caso, el que está enfermo es el cerebro. Y como al cerebro te lo manejas tú puedes manejar cómo te vas a sentir. Te ponen, no sé, metas, cada semana tienes que poner metas en levantarte temprano, en cuidar tu alimentación, en estar al pendiente de tus medicinas, en no faltar a tus terapias, en no modificar tu medicina de hoy me siento bien, hoy no me la voy a tomar, ¿no? Te hacen llevar una bitácora en la cual tú día a día vas a poner qué síntomas sentiste o cómo te sentiste para al momento que tú vayas con tu psiquiatra sea más fácil. Y vaya aquí en el trastorno límite, que es muy difícil. Por ejemplo, si este día te levantaste de buenas, le vas a decir a tu psiquiatra, ay, me siento muy bien, pero toda la semana estuviste enojada o estuviste triste. Entonces la bitácora lleva el control de tus emociones. Y también va tu familia al curso. Sí, mi mamá tomó el curso de familia a familia. Ok, que es para tal cual, familiares que tienen algún trastorno. ¿Y lo ha comprendido mejor? ¿Funcionó? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mi mamá cambió totalmente desde que fue a Humanamente. ¿Y cómo han sido tus relaciones a nivel pareja, sentimiento? ¿Todo marcha bien? Ahorita sigo soltera. Creo que no estoy todavía como para llevar una relación. Pero ya no sientes esta necesidad. No, tengo en tratamiento, yo creo que como unos 9 meses, y han sido 9 meses que he estado sola completamente a cuestión de un hombre, y no he sentido ninguna necesidad ni nada. Oye, ¿y te afecta el entorno? Es decir, las situaciones de las que ya decíamos, que nos damos cuenta de noticias, de cuestiones ahí vulnerables, ¿les llega a afectar a ustedes? Sí te llega a afectar, porque gracias a eso la gente puede señalarte un poquito más. Claro, pues se hacen otras ideas, ¿no? Y bueno, también preguntarte cómo lo trataste con tus amigos, amigas. ¿Lo platicaste? No. Porque me di cuenta que no lo entienden, la gente no tiene como esa cultura. Entonces si tú le dices, oye, es que tengo este trastorno, aunque tú no lo veas malo, ellos van a pensar lo más común, ay, es que está loquita, o cosas así. Entonces es mejor guardarte eso solo para ti, para tu familia. Qué complicado, ¿verdad, doctora? Sí. Tiene toda la razón lo que me decía. Hoy en día ahí está todavía el estigma o el bullying. Exactamente. Sí, no es lo mismo decirle a los amigos, me diagnosticaron diabetes o me diagnosticaron
hipertiroidismo. Ajá. Me hicieron un diagnóstico de depresión, ansiedad, trastorno límite, bipolaridad, etcétera. ¿Cómo pudiéramos trabajar en esa parte? Pues mira, esa es una de las labores fundamentales de Humanamente, ¿no? Uh-huh. Dar a conocer a la mayor población posible que hay enfermedades mentales, ¿sí? Que tienen tratamiento, que la persona puede hacer su vida normal, estando estable, llevando su tratamiento el tiempo que lo necesite. No todas las enfermedades van a llevar tratamiento de por vida. Uh-huh. Hacer la parte psicoeducativa, tanto con ellas como con sus familiares, ¿sí? Para, te digo, que haya un acompañamiento más adecuado, una red de apoyo, y por eso pues están los cursos que se llevan a cabo en Humanamente. Uh-huh. Y que también usted forma parte de esos cursos. Sí, en la medida de lo posible. Sí, bueno, creo que ya empezó uno, ¿no? Y si no, pues ahí tenemos el teléfono para recordarlo y que la gente se acerque. Porque a lo mejor nos queda también la duda, ¿no? Yo me sentí identificada con algunas cuestiones de Alejandra, pero con estas no. Entonces, valdrá la pena acercarse, ¿no? Sí, mira, aquí en la asociación se les puede dar toda la información, uh-huh. ¿Sí? Y además, si ya tienen un médico tratante, o sea, ya están yendo a un tratamiento, se les invita a los cursos. Si no lo tienen, también se les puede dar los datos de alguno de los psiquiatras que colaboramos, uh-huh. Con la asociación, para que vayan a una valoración, ¿sí? Y se pueda ver entonces el diagnóstico que tienen. Claro. Hablábamos que también en Humanamente, bueno, el costo del curso es mínimo, sobre todo también para quizás aquellas personas que no tienen el recurso, bueno, se valoraría y ya acudirían. Y bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Tratar de canalizarlas a lo mejor con algún psiquiatra, dependiendo ahora sí que, pues, la situación por la que están atravesando, ¿no? Sí. ¿Qué teléfono tienen? Es el 3817-4088 Ajá. y 3642-8387. Bien. El curso que va dirigido a personas con diagnóstico se llama Tierra a la Vista, uh-huh. Los martes a las 11:30 de la mañana, ¿sí? Uh-huh. Y la duración son de 3 meses, son 14 sesiones, como lo comentaba Alejandra. Y el curso dirigido a los familiares es de familia a familia, los martes a las 7 de la noche, los miércoles a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 10:30 de la mañana. O sea, hay todos estos horarios, ¿sí? Uh-huh. Y una vez a la semana, y también la duración son 3 meses. Y en este curso de familia a familia puede ir mamá, papá, toda la familia. Toda la familia, sí. Niños. Niños, depende, ya se valora de manera particular cada situación, pero sí hemos tenido chicos de 13, 11 años, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, ya para terminar y para cerrar el tema de esta tarde, doctora, algo de lo que nos mencionaba, los medicamentos. ¿El tratamiento va muy de la mano con medicamentos? Sí, en este caso, en el trastorno límite de personalidad, el tratamiento farmacológico es de suma importancia porque ayuda a regular, te digo, todas estas situaciones químicas, ¿no? Que suceden en el cerebro, ¿sí? Para que los síntomas puedan controlarse. Pero además, como lo comentaba Alejandra, que ya va cada semana con su médico, la parte de la terapia uh-huh. psicológica, y también es muy necesaria, se valora cada caso, como te comentaba, si es necesario terapia familiar, uh-huh. Grupo de apoyo, etcétera. Sí, porque importante decir que bueno, el medicamento, hasta donde yo sé, lo tienen que diagnosticar un psiquiatra, no un psicólogo. ¿O sí se puede? No. El medicamento solamente lo puede indicar un psiquiatra, porque bueno, el psiquiatra tiene la formación de medicina. Ajá. Y el psicólogo no tiene la formación de medicina. Él puede, quizá de repente ver la necesidad, oye, a lo mejor necesito apoyarme en un psiquiatra, pero el que hace la indicación del fármaco es el psiquiatra. Qué importante que nos lo diga. Y bueno, ya finalmente, ¿algún teléfono donde la podamos encontrar? Ahí en Humanamente, ahí les pueden dar mis datos. Pues agradecerles el que hayan venido esta tarde. Alejandra, personalmente agradecerte el compartir tu historia, pues a veces no es tan sencillo, ¿no? Uno está muy abierto escuchando la historia y todo, y se da cuenta de lo que viven las demás personas, pero quien lo vive a veces, bueno, pues es complicado. Como tú decías, el estar todos los días
con estos cambios tan repentinos, y luego a eso sumarle pues todo lo que te pueden decir las demás personas, sí cuesta trabajo. Sí, bastante, pero hay que ser muy fuertes. Qué bueno, me dio mucho gusto también haberte conocido y desearte pues que sigas con tu vida, y sobre todo, bueno, pues con estas terapias, ¿no? Que en la medida, bueno, pues te van a tener con una mejor calidad de vida. Así es. Gracias, muchas gracias a las dos, gracias doctora. Gracias. Muchas gracias por la Ahí invitación. tenemos un tema pendiente. Sí, claro que sí. Gracias a David Villaseñor, soy Rosy Muñoz y el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde nos escuchamos.